A ver, pensemos en esto. Cuando alguien sufre una lesión importante, ¿qué es lo que hay que arreglar? ¿La parte del cuerpo que se rompió o la vida que de repente se puso en pausa? Hoy vamos a explorar dos caminos, dos maneras muy pero muy distintas de responder a esa pregunta en el mundo de la rehabilitación. Y ojo, que esta pregunta no es para nada teórica, ¿eh? Define por completo cómo un terapeuta se enfrenta a la recuperación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la mecánica del cuerpo? ¿Por los tornillos y las tuercas, por así decirlo? ¿O por lo que le da sentido a la vida de esa persona? Vamos a ver las dos grandes respuestas que existen. Ok, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a ver cada enfoque por separado. Uno que ve el cuerpo casi como una máquina y otro que lo ve como el vehículo para vivir nuestra vida. Después, los vamos a poner uno frente al otro a ver qué pasa, y así entender cuál es la verdadera caja de herramientas de un terapeuta ocupacional. ¡Listo! ¡Empecemos! Y es que, como en tantas cosas en la vida, la perspectiva con la que miras algo lo cambia todo. Dependiendo de los lentes que uno se ponga, el camino para recuperarse se ve de una forma o de otra, completamente. Y aquí están los protagonistas de hoy: el marco de referencia biomecánico y el modelo de funcionamiento ocupacional de Twombly. Para que nos hagamos una idea, pensemos en ellos como dos herramientas totalmente distintas. Una es como un microscopio, para ver cada engranaje del cuerpo, cada detalle. Y la otra es más como un telescopio, para ver cómo esa persona se mueve en el universo de su propia vida. Ok, vamos a meternos de lleno con el primer enfoque. Y para entenderlo bien, tenemos que hacer como un viajecito en el tiempo, a una época en que la medicina, estaba fascinada con la idea del cuerpo humano como una máquina perfecta, predecible. Imaginen, estamos en los años 50, 60. La terapia ocupacional estaba en un punto clave. O se ponía más científica, al estilo de la medicina, o se arriesgaba a que no la tomaran en serio. Entonces, ¿qué hizo? Para ganar ese respeto, adoptó el lenguaje de la época, el del paradigma mecanicista. ¿Y qué significa eso? Pues que se enfocaba solo en lo que se podía medir, pesar y arreglar. La lógica de esto era, la verdad, muy simple pero súper potente. Si un engranaje de la máquina está roto, pues se arregla y ya está. Es un enfoque, digamos, reduccionista. Descompone un problema gigante como no puedo volver a mi trabajo en sus partes más chiquitas y manejables, como por ejemplo, el codo no se dobla más de 90 grados. Y al final, todo, pero todo, se reducía a estos tres conceptos clave: rango de movimiento, fuerza y resistencia. La gran promesa de este enfoque era que si lograbas mejorar estos tres numeritos, pues la capacidad de la persona para vivir su vida, eso ya se arreglaría como por arte de magia por sí solo. Y claro, para lograr esa precisión tan científica, se usan herramientas que dan datos duros, objetivos. El goniómetro, por ejemplo, dice exactamente cuántos grados se mueve una articulación. El dinamómetro mide la fuerza de agarre con un número. Y el cronómetro, pues el tiempo, la capacidad de mantener un esfuerzo. Números, números y más números. Este enfoque es una maravilla en casos muy específicos. Piensen en una fractura, una quemadura, una amputación. La clave, y esto es fundamental, es que el sistema nervioso central, o sea, el cerebro que da las órdenes, esté intacto. El problema es del hardware, de las piezas físicas, no del software que lo controla. Bueno, ahora respiremos profundo y vamos a darle la vuelta a la tortilla. Un giro de 180 grados. ¿Y si en lugar de empezar por la pieza rota, empezamos por el propósito de toda la máquina? Vamos a pasar de la biomecánica a la biografía de la persona. Y aquí es donde entra en escena Catherine Twombly, para cambiar las reglas del juego. Para ella, la meta no es tener, un brazo funcional. No, la meta es ser una persona competente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues significa tener lo necesario para poder interactuar con su mundo, para ser el padre, la trabajadora, el amigo o la jardinera que uno quiere ser, a pesar de la lesión. A ver, este modelo no aparece de la nada. Surge como una respuesta directa a esa visión tan mecánica que vimos antes. Es como volver a las raíces de la terapia ocupacional, donde la ocupación, o sea, esas actividades que nos dan un propósito cada día, vuelve a ser la estrella del show, el centro de todo. Twombly nos propone este mapa como una pirámide, que se lee desde la base hacia la cima. Abajo del todo está lo que nos da la biología, lo básico. Sobre eso vamos construyendo capacidades, habilidades, hábitos. Pero todo, absolutamente todo, está diseñado para llegar a la cima. ¿Y qué hay en la cima?
Pues los roles que nos definen en la vida: ser mamá, ser profesional, ser artista y, lo que es más importante, sentirnos capaces y a gusto en esos roles. Este es el primer concepto que es clave, de Twombly. La ocupación como fin. Es la meta final. El objetivo no es solo poder mover un brazo. El objetivo es poder usar ese brazo para, por ejemplo, abrazar a tus hijos, que es la actividad que de verdad tiene un significado. Y aquí está la magia del asunto. ¿Cómo llegamos a esa meta? Usando la ocupación como medio. En vez de hacer, 20 repeticiones apretando una pelotita de goma, el terapeuta puede proponer algo como: vamos a preparar tu receta favorita. El objetivo físico de fondo sigue siendo mejorar la fuerza de la mano, pero lo hacemos a través de algo que tiene un propósito real, que nos motiva. La terapia deja de ser un ejercicio y se convierte en un pedacito de vida. Muy bien, ya hemos explorado los dos mundos por separado. Ahora viene la parte entretenida. Vamos a ponerlos frente a frente. A ver dónde chocan. Y quizá más importante, dónde se complementan. Y aquí, justo aquí, está el centro de toda la discusión. El enfoque biomecánico, en esencia, dice: primero arreglamos el motor y después el coche ya podrá correr. Pero Twombly responde: no, empecemos a conducir el coche ya mismo, aunque sea despacito, en primera marcha, porque el mismo acto de conducir es lo que va a ayudar a que el motor se repare. Esta tabla lo resume todo de una manera súper clara. Fíjense en el contraste de la filosofía. Pasamos de algo reduccionista, que desarma el problema en piezas, a algo holístico, que ve a la persona completa, en su totalidad. Y miren las herramientas de evaluación. Pasamos de medir ángulos con un goniómetro a tener una conversación profunda con la persona, usando herramientas como el COPM para entender qué es lo que de verdad le importa recuperar en su vida. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es mejor? Bueno, quizás esa no es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque la verdad es que esto no se trata de elegir entre un martillo y un destornillador. Un buen carpintero tiene ambos en su caja, ¿no? Pues un terapeuta experto sabe que a veces necesita la precisión de un mecánico y otras veces necesita la visión de un guía que entiende la vida de la persona. Podríamos verlo de esta manera. Uno, el biomecánico, se encarga de la estructura, del hardware, asegurándose de que el cuerpo pueda funcionar. Y el otro, el de Twombly, se encarga del propósito, del software, asegurando que la persona tenga una razón importante, significativa, para funcionar. Esta frase lo resume todo a la perfección. La biomecánica nos da la precisión técnica sobre el cuerpo, nos dice qué se puede hacer. Y Twombly nos devuelve la mirada a la vida entera de la persona, nos recuerda para qué lo hacemos. La verdadera magia de la rehabilitación está justo ahí, cuando ambas cosas trabajan juntas. Y así llegamos al final, volviendo a la gran pregunta del principio. A medida que la tecnología nos da herramientas cada vez más increíbles para reparar el cuerpo, ¿dónde vamos a poner nuestras esperanzas? ¿En máquinas cada vez más perfectas o en una comprensión cada vez más profunda de lo que nos hace humanos? La respuesta, sin duda, definirá el futuro de la rehabilitación. Muchas gracias por habernos acompañado.